Manejo de presupuestos. El objetivo general es preparar al participante en una visión general sobre el manejo del presupuesto empresarial, enseñándole su importancia como herramienta de planteamiento, instrumento de control y como fundamento de pronóstico para toma de decisiones. Los objetivos específicos es conocer sus ventajas y desventajas, conocer diferentes clases de presupuestos, conocer las limitaciones, la trascendencia en la gerencia, la importancia en la planeación estratégica, plantear criterios y concretar opiniones. Veamos la definición. ¿Qué es un presupuesto? Es la estimación programada de manera sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado. Básicamente como planear en el futuro cómo va a ser la operación de la compañía. Normalmente los presupuestos se hacen por fin de año, entre octubre y diciembre de fin de cada año, y se hacen para el periodo inmediatamente al siguiente, o sea, los 12 meses que cubren el año inmediatamente siguiente. Otra definición es la expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración de la empresa en un periodo con la adopción de las estrategias necesarias para lograrlos. Es cuál es la visión de la administración en el futuro, en el siguiente año, cuáles van a ser los recursos que va a generar y cuáles son las estrategias correspondientes para poder llevar a cabo ese resultado. Veamos el análisis de la definición. ¿Qué quiere decir que es un cuantitativo? Que sus objetivos son mensurables y en un periodo determinado. Que es formal. Que es aceptada por quien está al frente de la organización. ¿Qué quiere decir estrategias adoptadas? Cómo se integran las actividades de la empresa, o sea, cómo se manejan las actividades para poder lograr el objetivo. Y el logro de objetivos es la asignación de los recursos para poder lograr ese objetivo. ¿Por qué es importante el presupuesto? Primero, porque nuestras economías son un medio económico con predominio de la incertidumbre. O sea, tenemos un alto grado de incertidumbre en el manejo económico de la economía, lo que implica un alto grado de incertidumbre en el manejo económico de las compañías. Entre mayor investigación y conocimiento de las variables que afectan a la empresa, menor grado de riesgo. Entre más estudie yo qué puede pasar en el futuro, mayor conocimiento tenga de las variables, menos posibilidades tengo de equivocarme, porque con más certeza puedo elaborar el presupuesto. El presupuesto es una herramienta de planteamiento y control de los hechos económicos. O sea, es una herramienta que me permite plantear unos logros a los que yo quiero llegar y controlar permanentemente cómo estoy llegando a esos logros y corregir en el camino. O sea, cuando hago el presupuesto de un año, de enero a diciembre, cuando se termina enero lo que hago es una comparación entre lo que yo planeé y lo que en realidad se dio, y puedo tomar los correctivos de acuerdo con las situaciones que estoy viendo. ¿Qué puede hacer la gerencia? ¿Para qué le sirve el presupuesto a la gerencia? Primero, para obtener un adecuado rendimiento del capital. O sea, esta herramienta le permite a la gerencia planear cómo va a retribuirle a sus inversionistas o a sus socios ese capital que invirtieron. Puede definir responsabilidad de las diferentes áreas de la empresa en pos de un objetivo común. O sea, es muy importante esta parte porque permite definir claramente quién es responsable por qué. En la medida que se tiene claridad de quién responde por qué, se puede controlar. En las organizaciones donde no hay una clara definición, no hay un presupuesto y no hay una clara definición de quién responde por un tema determinado, normalmente eso no se lleva a cabo. Permite fijar políticas y examinar su adecuado cumplimiento. Cuando hacemos el presupuesto, con las políticas definidas, nos permite validar si las políticas son adecuadas o no son adecuadas. Y nos permite en el tiempo, como lo decía ahora, examinar cómo se van cumpliendo. Y también permite controlar muchas variables que con su medición mensual nos van a decir qué correctivos tenemos que tomar. ¿Cómo apoya el presupuesto la función administrativa? Desde el punto de vista de planeación, interrelaciona las actividades, establece objetivos y determina la organización. O sea, cuando yo hago el presupuesto, planeo la organización. Defino cuáles son las políticas, cuánto voy a dar de cartera, cuánto voy a tener de inventarios, cuánto lo voy a pagar a los proveedores. O sea, defino la organización. Desde el punto de vista de organización,
define las actividades de los recursos humanos y materiales y busca eficiencia y productividad, o sea, busca el mejor uso de los recursos en pos del objetivo. Desde el punto de vista de coordinación, busca un equilibrio entre las distintas áreas. Al elaborar el presupuesto nos permite ver en qué parte de la compañía ponemos los recursos de acuerdo con un equilibrio financiero. Desde el punto de vista de dirección, guía a los involucrados de acuerdo con planes estipulados, o sea, permite saber cuál es el camino, cuál es el derrotero a seguir. Y desde el punto de vista de control, permite hacer seguimiento de los propósitos, planes y programas e implementar los correctivos. Esto es lo más importante a través del tiempo en las organizaciones. Ya planeé, tengo el presupuesto, ¿qué tengo que hacer todos los meses? Revisar cómo se está cumpliendo en la realidad mi plan y poder tomar los correctivos necesarios para reorientar mi plan. Recuerden que las empresas son entes vivos que dependen de lo que pasa dentro de la organización, de su cultura, de su gente, de sus finanzas, pero también depende mucho de lo que pasa en el entorno, de lo que pasa en el entorno económico, de lo que está pasando con la tasa de cambio, con la tasa de interés, con el sector, con el ALCA, con las exportaciones, con las cosas que puedan afectar la economía, y nos permite poder reorientar permanentemente esa compañía dependiendo de lo que esté pasando en ese entorno. ¿Cuáles son las ventajas? La principal ventaja es que permite asignación de metas por áreas de responsabilidad. Permite definirle a cada persona y a cada área cuáles son sus metas y permite hacer un control de ese cumplimiento. Permite también el análisis de los problemas para toma de decisiones, o sea, saber cuáles son los problemas y poder tomar las decisiones adecuadas. Permite la determinación de políticas de toda índole financiera, permite la optimización de los resultados y finalmente permite un adecuado uso de los recursos, porque puedo con claridad definir en qué parte del negocio voy a poner los recursos. También permite la creatividad en la asignación de los recursos escasos, o sea, cuando tengo recursos escasos, sean de índole financiero, de índole técnico, de índole humano, pues en dónde los pongo de una manera más eficiente. Facilita el control adecuado de los recursos y actividades de la empresa y permite determinar costos promedios y su control con los reales, o sea, permite saber cuánto en la teoría, cuando hago el presupuesto, me va a costar un proceso o un producto, y en la realidad cuánto me cuesta, y tomar las decisiones correspondientes, y es una herramienta muy importante en la toma de decisiones. ¿Cuáles son las desventajas? La principal es que puede pensarse que suplanta al administrador, ¿sí?, que está haciendo las veces de administrador. La siguiente es que toma tiempo crear la cultura y la mentalidad de las personas involucradas en su realización y ejecución. Es un proceso que toma entre 2 y 3 años en las organizaciones para que se interiorice el uso de esta herramienta permanentemente. Y una cosa muy importante es que los datos dependen de las personas que los suministran. ¿Por qué? Porque hay un criterio subjetivo en muchos de los datos, porque dependen de la visión que esa persona tenga de esa operación o del negocio en sí. Y allí hay que tratar en la medida posible de bajarle la subjetividad a esa información. ¿Cuáles son los tipos de presupuestos? Según la flexibilidad, se dividen en rígidos y variables. ¿Cuáles son los rígidos? Los que no tienen cambio, o sea, los que no tienen una variación. ¿Cuáles son los variables? Los que dependen de una situación determinada. Según los periodos que cubran, se dividen en presupuestos de corto plazo y de largo plazo. Los de corto plazo son presupuestos hasta 1 año, y los de largo plazo son presupuestos entre 3 y 5 años. Según el campo de aplicación en la empresa, se dividen en presupuestos operativos y en presupuestos financieros. Los unos para la operación del negocio y los otros para la parte financiera del negocio. Y según el sector, se dividen en presupuestos públicos o en presupuestos privados. En el sector público, los presupuestos son de obligatorio cumplimiento y de obligatorio uso. Las compañías en el sector público se manejan con base en el presupuesto. Lo que no está en presupuesto no se puede hacer. En el sector privado esto no es tan rígido,
y es una metodología que se ha venido implantando a través del tiempo, dadas las ventajas que ya vimos. ¿Cuáles son los principios del presupuesto? Primero, la previsión, que nos permite hacer un estudio anticipado de las cosas. Yo me siento en octubre o en noviembre para tratar de prever qué va a pasar en el futuro con mi compañía y con el entorno en que se mueva y con el entorno económico. El principio de planeación nos permite reorientar la organización en pos de un objetivo, o sea, nos permite definir el camino. El principio de organización nos permite definir las distintas actividades con base en los objetivos planteados. El principio de dirección nos permite conducir las actividades hacia el logro de los objetivos planteados, y el principio de control nos permite comparar los objetivos con los logros. Veamos ahora ya la elaboración del presupuesto. Primero, la etapa de preiniciación. Aquí, ¿qué hacemos? Se evalúan los resultados de ejercicios anteriores. Hay que conocer la historia de las compañías, ¿sí?, para saber de dónde venimos. Se analizan las tendencias de las principales variables empleadas para calificar la gestión gerencial. Se efectúa la evaluación de los factores no controlados por la empresa y se estudia el comportamiento de la misma para determinar los objetivos estratégicos. O sea, se estudia el pasado, se determinan cuáles son los factores que la compañía no puede controlar y se determina hacia dónde se quiere dirigir la compañía. En la etapa de elaboración, con base en los planes y programas presentados por cada división funcional y aprobados por la gerencia, se elaboran las cédulas de presupuesto de acuerdo con las metas estratégicas y las políticas definidas. O sea, se elabora el presupuesto funcional por cada una de las distintas áreas de la compañía. O sea, ¿qué ve cada uno con base en que en la etapa de preiniciación ya se les dijo cuáles son los objetivos que busca la compañía? Entonces, cada uno elabora su presupuesto con base en esos objetivos definidos. La elaboración de las cédulas está sujeta a la determinación de los objetivos específicos por parte de la gerencia. O sea, ¿esto qué es? Que la gerencia define cuál es la estrategia que se quiere seguir. ¿Cuáles son las metas que puede seguir la gerencia? Por ejemplo, puede pretender incrementar las ventas, puede pretender adquirir activos fijos, puede pretender disminuir costos y gastos, o puede pretender el incremento de zonas geográficas. Y una vez la gerencia determina esos objetivos específicos, los presupuestos se tienen que hacer en pos de esos objetivos específicos. En la etapa de ejecución, es la materialización de los planes y programas, es la puesta en marcha de estos para alcanzar los objetivos propuestos, haciendo un uso racional y eficiente de los recursos físicos, humanos y financieros. Ya, digamos que comenzar a hacer el trabajo, ya se planeó cómo se iba a hacer y ahora comenzamos ya a realizar la gestión. En la etapa de control es la comparación de lo que presupuesté con la realidad. ¿Qué se busca allí? Preparar informes de comparación que presenten las variaciones, poder determinar qué no se cumplió, ¿sí?, analizar y explicar esas variaciones, o sea, el por qué no se cumplió, y implementar los correctivos, o sea, ¿qué hago para que eso se cumpla? O reorientar la estrategia de la organización. En la etapa de evaluación, al culminar el proceso de presupuestación, se elabora un informe de los resultados obtenidos que incluyen las variaciones y el comportamiento de las áreas, las funciones y las actividades empresariales. Ese será una base importante para futuros procesos de presupuestación. Es como la memoria. Una vez se termina el presupuesto, se escriben unas memorias de qué condiciones se tenían, cuáles eran las tasas de cambio, cuál era la inflación presupuestada, qué se preveía en el futuro cercano en el sector económico y en la economía, que permita que cuando uno retome eso pueda ver el entorno o las condiciones con las cuales se hizo ese presupuesto. Vamos ahora ya a los presupuestos en detalle. Primero, el presupuesto de ventas. Aquí lo que se busca es adquirir los conocimientos y el manejo de las herramientas que permitan la elaboración de los presupuestos de venta con base en los objetivos estratégicos, los planes y programas y los recursos físicos, humanos y financieros con que cuenta la empresa. Los principales aspectos a considerar en un presupuesto de ventas son: primero, el estudio de mercado, o sea, es en dónde estoy en el negocio. Segundo, el tamaño de la planta, o sea, qué tanta capacidad tengo para atender ese mercado. Tercero, la selección del proceso productivo, o sea,
¿Cómo voy a producir esos productos? Cuarto, la determinación de los productos, o sea, cuáles son los productos con los que voy a salir al mercado. Quinto, la ubicación geográfica, o sea, en dónde está la planta, en dónde está la compañía y a qué nicho de mercado geográficamente voy a ir. Y la estructura organizacional, o sea, cómo voy a manejar la operación de esa compañía. Tengo que tener en cuenta para esto, en la parte de ventas, el ambiente empresarial. Primero, los aspectos demográficos, es dónde está la gente, qué es mi mercado objetivo, cuáles son sus tasas de mortalidad y de natalidad, en dónde están ubicados los consumidores y cómo es su composición poblacional. Debo conocer sus valores sociales y culturales que determinan su comportamiento en el consumo, y debo tener claridad por qué el consumidor quiere mi producto y por qué lo necesita. Debo conocer las variables económicas que inciden sobre la estructura de costos para poder fijar los precios. Debo considerar también qué pasa con la inflación, la devaluación y las tasas de interés. Debo tener un control del grado de actualización tecnológica. Debo planear la modernización de los recursos físicos, los procesos y los sistemas de información. En la parte de acciones competitivas, debo estar pendiente del ingreso de nuevas empresas, o sea, nuevas competencias, la llegada de franquicias, las posibles alianzas estratégicas, para poder determinar el ambiente en que me voy a mover. Potencial de mercado. Debo tener en cuenta la capacidad instalada, el prestigio de la empresa y de los productos, ya que al determinar la cantidad de recursos financieros necesarios, se debe acceder a los inversionistas, ya sea los actuales o nuevos, y a las entidades financieras. Para esto es indispensable la fijación de objetivos, o sea, a qué potencial de mercado voy a ir. Veamos ahora los objetivos. Aunque el objetivo de todas las empresas es la maximización de la riqueza, es necesario definir claramente a dónde se apunta la gestión comercial. Algunas posibilidades son ganar participación de mercado, aumentar los puntos de venta, ganar cobertura geográfica, aumentar el nivel de exportaciones, aumentar la participación en productos altamente posicionados. O sea, depende de hacia dónde la parte comercial está definiendo el alcanzar las metas. Veamos ahora las estrategias. Normalmente la administración de las empresas ha enfocado sus estrategias corporativas hacia un crecimiento en los mercados, pero a medida de los cambios tecnológicos en los medios de comunicación y en los avances en los sistemas de transporte, estas se han enfocado a la consolidación. O sea, no necesariamente crecer per se es bueno, sino que lo que tenemos que encontrar es en dónde es mejor crecer o cómo consolido mi negocio. ¿Qué puedo hacer en crecimiento de mercados actuales? Puedo hacer varias cosas. La primera es la penetración de mercado, ¿sí? Esto lo logro a través de incentivar la venta por mejores precios o campañas publicitarias, o sea, es llegar a mercados donde yo no estoy. Desarrollo de productos, o sea, es buscar productos nuevos o reformulación o reemplazo de productos que ya tengo. Y también puedo hacer integración, puedo buscar una participación más directa en los distintos canales de distribución. Puedo también hacer desarrollo de productos actuales a nuevos mercados, o sea, llevar productos que ya tengo a mercados nuevos. Puedo hacer expansión, o sea, llegar a nuevas zonas geográficas. Puedo hacer diversificación, puedo desarrollar nuevos productos o servicios complementarios a productos que ya tengo posicionados. Puedo buscar alianzas estratégicas para posicionar nuevos productos con recursos de otras empresas, buscando pues las economías de escala. Desde el punto de vista de consolidación, esto va en contravía de crecer los mercados, ¿sí? ¿Qué es consolidar? Es repensar el mercado y los productos. Esto puede implicar la eliminación de productos, disminuir el tamaño de las operaciones
o la concentración de recursos físicos, humanos y económicos en un mercado o en un producto específico. Es repensar el negocio desde el punto de vista estratégico y de rentabilidad. ¿En dónde soy más fuerte? Y me concentro en ese mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estoy en un mercado muy competido, en donde hay muchos actores muy fuertes, lo que tengo que tratar es de competir en aquella parte del mercado donde yo pueda ser más fuerte. Porque si tengo otros actores que son más fuertes que mi compañía, pues tengo muchas posibilidades de perder. ¿Qué puedo hacer para consolidación? Puedo hacer atrincheramiento, que es contraer el radio de acción de los productos o mercados en donde yo pueda hacer una mejor atención. O sea, concentrarme en una zona geográfica donde esté mi compañía con un radio de acción más importante. Puedo hacer contracción de productos, que es reducir los productos que la competencia atienda o venda mejor. O sea, salirme de la pelea donde el otro esté haciendo una mejor gestión y quedarme en la pelea donde yo pueda hacer una mejor gestión. Puedo hacer una contracción del negocio a través de la venta o cierre de las divisiones que no sean tan productivas. O sea, salirme de los negocios en los cuales no estoy obteniendo una buena rentabilidad. En la parte de investigación de mercados, esto nos permite conocer con un grado importante de certeza las necesidades de los consumidores, la percepción que tienen de los productos, su capacidad de compra, e igualmente permite identificar las variables demográficas, el estilo de vida y la localización de los mercados potenciales. O sea, me permite conocer mi consumidor, cuáles son sus expectativas, su capacidad de compra, sus necesidades, y me permite orientar mi negocio. En el tema de posibilidades competitivas, existen múltiples factores que afectan las posibilidades competitivas. Es necesario identificarlas, ya sean cualitativos o cuantitativos, y la administración está en la obligación de ponderarlos para enfocar la dirección de la empresa con unos objetivos claros y precisos. Algunas preguntas que se deben hacer son: ¿es conveniente incrementar las ventas con los actuales productos? O sea, ¿tengo un producto fuerte y vale la pena que crezca? ¿En cuáles campos los consumidores no se sienten bien atendidos? O sea, ¿en dónde estoy fallando en el suministro del producto o del servicio? ¿Cuáles productos es necesario sustituir por el deterioro de sus ventas? O sea, ¿cuáles productos han venido cayendo y es necesario que ya saque el mercado? ¿Cómo hago para conservar los clientes actuales? O sea, ¿cómo hago para que la percepción de valor agregado que tenga ese cliente sea importante y signifique que él quiere seguir comprando mi producto o servicio? ¿Qué acciones emprender para incentivar la compra de los actuales clientes? O sea, ¿cómo hago para que esos mismos clientes me compren más veces el producto o me compren otros productos? ¿Cuáles canales de distribución garantizan nuevas zonas geográficas o ventas? O sea, ¿con quién me tengo que aliar para ampliar mi mercado? ¿Quién es atractivo para llegar a otras zonas donde yo no estoy? ¿Cuáles productos desarrollo? O sea, ¿a cuáles les invierto para buscar mejores calidades, menores precios, mejores especificaciones? ¿Qué cambio debo realizar a los productos? O sea, cambio la presentación, cambio el tamaño, cambio el color. O sea, ¿qué cambios debo realizar en los productos de acuerdo con la percepción de los clientes? ¿Cómo incrementar los consumos de los clientes? O sea, ¿cómo hacer que los clientes consuman más mi producto o mi servicio? ¿En cuáles áreas del negocio se deben realizar especializaciones? ¿En dónde invierto para volverme distinto en el mercado? ¿Qué productos complementarios se pueden desarrollar? O sea, si yo vendo un producto determinado, ¿qué necesidades hay alrededor de ese producto que yo pueda proveer? ¿Qué otro tipo de servicio requiere el cliente? O sea, ¿qué otras cosas adicionales a las que yo estoy ofreciendo el cliente está pidiendo? El tema de cuantificación del mercado. Para poder efectuar un adecuado presupuesto de ventas, es necesario tener un claro conocimiento del tamaño y potencial del mercado, para la cual es necesario tener claridad sobre las ventas históricas de los productos en unidades y en pesos, así como los niveles de incremento de precios. O sea, cómo ha sido el comportamiento histórico de esos productos en unidades y en pesos, y cómo han sido los incrementos de precio a través del tiempo. ¿Cómo ha sido la evolución de los productos de la competencia? O sea, ¿qué tanto ha crecido la competencia en cuanto a unidades y a precios? Una evolución del sector económico en el cual se encuentra la empresa. O sea, ¿cómo va evolucionando o cómo ha evolucionado ese sector económico? ¿Cómo es la cobertura de los canales de distribución con los que cuenta la empresa? O sea, ¿qué tanta
representación y qué tanta importancia tienen esos canales que están distribuyendo los productos, y finalmente cuál es el estado actual de la economía, o sea, en dónde estamos y para dónde va la economía. En las ventas del sector, aquí tenemos que tener el conocimiento del tamaño de los negocios de la competencia. Estas dependen de factores tales como tendencias de los negocios, utilización de la capacidad instalada, políticas de precios, proyectos de inversión, variables macroeconómicas, crecimiento demográfico, importaciones, regulaciones, o sea, todo lo que atañe al sector donde se encuentra mi negocio. Ventas de la empresa, de acuerdo con la participación en el mercado, o sea, qué tanta participación tengo yo en ese mercado. La capacidad instalada de la planta, o sea, cuánto puedo producir, a qué porcentaje de capacidad estoy. La situación financiera de la empresa, o sea, cuántos recursos dispongo y cómo los uso de una manera eficiente. Las políticas de mercadeo y un sentido común basado en la percepción y experiencia de la gerencia. Es lo que yo llamo como el corazón, ¿sí? Que cuando uno está trabajando con finanzas hay una serie de datos numéricos que son eminentemente objetivos, pero hay una serie de percepciones que uno va adquiriendo a través del tiempo en el conocimiento del negocio que son eminentemente subjetivos, que no tienen una explicación ni matemática ni numérica, pero que es muy importante tenerlos en cuenta a la hora de tomar decisiones. Precios de venta. De acuerdo con las unidades y la clase de demanda puede ser precios de venta de paridad, en cuyo caso pues vendo los productos al mismo precio que los vende la competencia, precios de venta de penetración, en cuyo caso vendo los productos o servicios por debajo de lo que vende la competencia para que los clientes estén en principio inducidos a comprarme. Precio de venta premium, premium es cuando el mercado está dispuesto a pagarme un precio superior a lo que le está vendiendo la competencia por la percepción que tiene del valor agregado que yo le estoy entregando o de la calidad de mi producto o de mi servicio, teniendo muy en cuenta los costos y los márgenes buscados. ¿Por qué? Porque eso depende del negocio, o sea, cuánto me cuesta y cuánto me está quedando. Vamos a ver el presupuesto de producción. Aquí hay que tomar las decisiones de aspectos tales como programación de la producción, administración de inventarios, planeación de abastecimiento, control de calidad, desarrollo industrial de productos y gestión de mantenimiento, de acuerdo con los niveles de venta, servicio al cliente y la capacidad financiera de la empresa. O sea, esto depende en gran medida de la capacidad instalada que tenga la planta y de la capacidad financiera que tenga la compañía. ¿Cuáles son las acciones que tiene que llevar a cabo producción? Primero, la selección y diseño de los productos, la selección de procesos y equipos, el diseño de las tareas y la distribución física de la planta. Es acomodar la organización en pos del objetivo que se está buscando. En las políticas de inventarios, que son una parte fundamental en la inversión del capital de trabajo, ¿qué tienen que buscar? La satisfacción de la demanda de las ventas, un adecuado planeamiento de la producción, una calidad en las relaciones con los clientes, o sea, que yo pueda entregarle a los clientes los productos en los momentos y en las cantidades que ellos lo requieren, un manejo adecuado de los costos y un flujo adecuado de la planta y de almacenamiento, o sea, que los productos que necesita la producción lleguen en las cantidades y momentos adecuados, y los productos que necesita la parte comercial estén disponibles en las cantidades y momentos adecuados. Plan de producción. De acuerdo con los estudios de mercado, la capacidad física, la capacidad financiera, las políticas de inventario y la capacidad de almacenamiento, buscando que las líneas operen con la mayor eficiencia posible en cuanto al uso de los recursos físicos, financieros y humanos. Esto es, que una vez se ha definido a qué mercado se quiere llegar, cuáles son los productos que se van a producir, cuál es la capacidad instalada de la planta, cómo está diseñada la planta, qué capacidad de almacenamiento tenemos, es buscar el uso más eficiente de los recursos, dependiendo de los distintos procesos productivos que permitan optimizar el uso de esos recursos. Los gastos operacionales.
Es buscar el mejoramiento constante de la calidad, racionalización de las operaciones, mejoramiento de los productos y servicios, con énfasis en la atención al cliente. La razón de ser de toda empresa es el cliente. Allí es donde hay que hacer la mayor inversión posible en recursos técnicos, humanos y financieros, a través de la reducción de gastos en las áreas de ventas, producción y administración. Hay que buscar la racionalización de operaciones, eliminando las operaciones innecesarias. Hay que estudiar los procesos para ver en dónde hay bugs o procesos repetitivos. Mejorar los flujos de operaciones para que las operaciones sean eminentemente lineales y no haya lugar a la supervisión. Disminuir los tiempos, o sea, buscar disminuir los tiempos de proceso. No centrarse solo en la reducción de personal, o sea, no per se tener menos gente es bueno, ¿sí? Y cuestionamiento de todos los gastos, estar permanentemente revisando todos los gastos a ver cómo los podemos reducir. Mejoramiento de productos y servicios. Asegurar la permanencia en el mercado a través de la innovación, el mejoramiento continuo y la investigación. O sea, tenemos que estar permanentemente innovando y prestando un mejor servicio. Eso lo logramos a través de investigar el mercado y de invertir en desarrollo de productos. Eso se logra con trabajo en equipo, con encadenamiento de éxitos, con productos complementarios y con productos ganos. ¿Cuáles son los productos complementarios? O sea, aquellas necesidades de los clientes de otros productos, digamos, adicionales a mi producto o a mi servicio. ¿Y cuáles son los productos ganchos? Aquellos productos o servicios donde como empresa no gano, pero que implica que el cliente va a comprar otro producto donde sí voy a ganar. Mejoramiento de la calidad. Hay que dejar de mirar solo las cifras visibles. Hay que ser muy consciente de la insatisfacción del cliente, porque los clientes insatisfechos hacen mucho daño al hablar mal de nuestro producto o de nuestro servicio, y recuperar ese cliente es casi imposible. Entonces hay que tratar en lo posible de que no haya insatisfacción en los clientes. El mal uso de la capacidad instalada, o sea, poner los recursos donde no son. Insatisfacción laboral, o sea, que la gente se sienta a disgusto con la compañía, con el trato que se le está dando, lo cual va en detrimento no solo de la imagen de la compañía, sino de sus posibilidades futuras. Los parálisis por falta de mantenimiento, o sea, hacer los mantenimientos preventivos, no solamente los correctivos, sino los preventivos para que la planta siempre esté en óptimo funcionamiento. Y las parálisis por falta de materias primas o insumos, o sea, es que nunca la planta se encuentre desabastecida. El concepto de mejoramiento continuo es, primero, crear una cultura organizacional. ¿Sí? Hay que crear una cultura de que todos estamos en pos de mejorar permanentemente productos y procesos todo el tiempo. Segundo, no supervisión de calidad. No debe haber lugar a la supervisión. Cada cual es gerente de su proceso, de su cargo, y debe hacer lo mejor posible. Si no funciona, hay que cambiarlo. Las compras no dependen del precio. El precio es muy importante, pero hay que ir siempre en pos de la calidad. Cuarto, repensar continuamente los sistemas. Hay que estar permanentemente mirando los sistemas y los procedimientos para ver cómo mejoramos. Quinto, buscar trabajo con eficacia a todos los niveles, o sea, buscar que todo el mundo trabaje lo más rápidamente posible. Sexto, trabajo en equipo de todas las áreas, o sea, que todas las áreas interactúen permanentemente para que haya un trabajo mancomunado en pos de los objetivos. Y, por último, tratar siempre de hacer mejor lo que ya hacemos bien, o sea, no bajar la guardia. Digamos que cuando se logran éxitos, después del éxito, las organizaciones tienden a relajarse, porque ya se logró ese éxito. Entonces la idea es que no dejemos relajar la organización, sino que sigamos en pos de un mejor éxito. Reducción de gastos. Tenemos que buscar reemplazo de mano de obra por procesos automatizados. Tenemos que buscar políticas de inventario y de compras en pos de mantener un manejo eficiente de los recursos. Tenemos que hacer procesamiento de datos en la fuente, o sea, que no haya lugar a los procesos de digitación o de entrada de datos a sistemas de información, sino que en la fuente donde se genera el trabajo o el proceso se generen los datos. Cooperación empresarial, buscar apoyarme con la competencia o con los proveedores para buscar economías de escala o
o rebaja de procesos operativos, el concepto de justo a tiempo, o sea, que yo obtenga los insumos y las materias primas cuando realmente los necesite y de igual manera yo se los pueda proveer a mis clientes cuando ellos realmente los necesiten. Los sistemas de tiempo real, o sea, que yo pueda trabajar en ese tema, y el uso incentivo de la tecnología, que debo usar permanentemente la tecnología en todos los procesos. Ustedes encontrarán un taller de presupuesto, es una hoja de cálculo electrónico que está integrada, que comprende los parámetros generales, que simplemente tienen que poner los datos de inflación o de aumento de precios que ustedes estimen. Están todos los parámetros de nómina ya fijos, están en las hojas de cálculo de nómina, donde simplemente tienen que poner los nombres, los cargos y los salarios. Están en las unidades de venta, donde simplemente escriben los productos o los servicios y los precios de venta, igualmente los costos, y esto está totalmente integrado con un estado de resultados proyectado a 5 años, un flujo de caja proyectado por el mismo periodo, que si ustedes introducen estos datos y adecuan esta hoja de cálculo a su compañía, la pueden usar permanentemente en la elaboración de presupuestos.